La experiencia humana es un poco compleja de entender. ¿Cómo vas a poder comprender toda tu vida en un solo instante? Para eso tienes un instrumento bastante útil que te permitirá tener una estrategia para entender. Este instrumento es tu carta natal. La carta natal tiene 3 aspectos básicos para poder entenderla, empezando por los planetas, seguido de los signos zodiacales y lo que para muchas personas es la base fundamental y lo más importante, las casas astrológicas. Las casas astrológicas son el lugar en donde los eventos suceden y específicamente son el lugar en donde influyen los astros en tu vida. Por ejemplo, el arquetipo tradicional del conflicto se encuentra asociado al planeta Marte. El arquetipo asociado a la abundancia material, al dinero, está en la casa 2. Por lo que, si tú piensas en Marte, en la casa 2, podrás hacer una síntesis de lo que puede representar un conflicto con el dinero. Mientras que el mismo arquetipo Marte del conflicto, en una casa distinta, en la casa 7, que está arquetípicamente relacionada con las relaciones con otras personas, puede tener una connotación distinta en el conflicto, no con el dinero, sino con las parejas. Es decir, las casas astrológicas te dan el marco de referencia para poder entender tu carta natal, para que no tengas que comerte toda la pizza completa de una sola mordida y que vayas por pedazos. ¿Cómo te comes una pizza? No te la comes entera en un solo momento. Te comes un pedazo, te comes otro pedazo, quizá te comes un pedazo más y luego guardas para comerte lo demás después. De la misma forma, no te comas tu vida de un solo, cómetela por partes. Esta palabra autoconocimiento, que se ha popularizado tanto porque es el instrumento para poder conocernos, quizás resulta a veces un poco abstracta, porque ¿cómo puedo conocerme a mí mismo? ¿Por dónde empiezo? De tal forma que la astrología, específicamente la carta natal y sus casas astrológicas, te dan la guía para poder entender cómo comerte la vida, por dónde empezar. Muchas veces creemos de que queremos solucionar un tema específico de nuestra vida. Por ejemplo, no me puedo comunicar con las demás personas. Y probablemente piensas que el problema está en la comunicación con otras personas, que arquetípicamente estaría relacionado en tu casa 3, la casa de la comunicación, y en la casa 7, la relación con las demás personas. Pero no siempre significa que tú tengas problema para comunicarte, porque puede que haya una raíz, puede que haya un tema diferente que hay que resolver antes de resolver la comunicación que tienes con otras personas. Puede que haya algún aspecto que esté influyendo en tu casa 1, en tu ascendente, en tu personalidad, que para que tú puedas comunicarte con alguien más, primero tienes que comunicarte contigo mismo. Primero tienes que comunicarte contigo. Así que si tú comprendes que hay temas que pueden estar asociados a otros temas, comprenderás que para hacer una síntesis astrológica, es decir, tomar en consideración los astros que influyen en tus casas, primero tienes que tomar conocimiento de tus casas astrológicas. ¿Cómo encuentras tus casas astrológicas? Para tener el conocimiento de tus casas, es importante que tengas la hora exacta de nacimiento. Si no tienes la hora exacta de nacimiento, no podrás conocer tus casas astrológicas de la forma tradicional y tendrías que recurrir a técnicas de rectificación de carta natal o técnicas distintas para tener una idea aproximada de tu hora de nacimiento, y que son técnicas un poco más complejas de explicar y que no son el propósito de este mensaje. Si tú tienes el conocimiento de tu hora exacta de nacimiento, entonces tendrás la capacidad de conocer el lugar exacto de los planetas y lo que está sucediendo en tu carta natal. Entonces, una carta natal se fundamenta de casas astrológicas. Cuando tú conoces tus casas astrológicas, puedes saber qué áreas. Por ejemplo, tú quieres conocer si tú quieres conocer la relación que tienes con la espiritualidad,
entonces tú vas a una casa que está relacionada con la espiritualidad. Si tú quieres saber cuál es tu capacidad creativa, entonces vas a una casa relacionada a tu capacidad creativa. Cada una de las casas tiene temas diferentes que te permiten entender tu vida por partes. Y cuando entiendes una parte, te vas a dar cuenta de que hay otra parte que se empieza a entender y que empieza a tener sentido. Y empiezas a conectar los puntos. Específicamente puedes tomar el conocimiento de la casa 1, en donde puedes saber quién soy yo, la personalidad. Opuesto a la casa 1 está la casa 7, en donde puedes saber quiénes son los demás. Debajo está la casa 4, en donde puedes saber cuál es mi origen. Y por encima, la casa 10, en donde puedes saber hacia dónde voy. De la misma forma, con esta analogía, la casa número 1 es el lugar por donde sale el sol en el este. La casa número 7 es el lugar donde se pone el sol en el oeste. La casa número 7 es el lugar en donde está el sol en medianoche. Y la casa número 10 es el mediodía. Hay diferentes formas de entender una carta natal. Particularmente, las casas astrológicas te dan el conocimiento suficiente para que tú puedas ir por partes y que puedas ir entendiendo qué es lo que te pasa, dónde te pasa y cómo te pasa. Es decir, los planetas son el qué te pasa. Los signos zodiacales son cómo te pasa. Y las casas astrológicas son dónde te pasa. Otro ejemplo, Júpiter, casa 3 en Capricornio. Júpiter como planeta de la expansión te permitirá tener una capacidad comunicadora, casa 3, si encuentras el sistema práctico de llevar tu mensaje, Capricornio. De esta forma tú puedes ir haciendo una síntesis astrológica, que es el resultado de combinar diferentes elementos y ponerlos en una práctica y ponerlos en una oración. Recuerda que estos son lenguajes simbólicos y con este lenguaje simbólico puedes comunicarte con otras personas, pero puedes comunicarte también contigo. Me gustaría saber qué configuración tienes en tu casa 1, qué planetas tienes en tu casa número 1, porque a partir de la casa 1 es de donde construimos la personalidad. Y quiero que recuerdes que la magia es hacer posible lo imposible. ¿Tú crees que es imposible conocerte? A través de este instrumento empezarás a conocerte de una mejor manera. ¿Qué es el autoconocimiento? ¿Cómo puedes tener instrumentos para conocerte de forma sistemática y ordenada? ¿Cómo puedes entender por qué la vida te trata como te trata? ¿Cómo puedes entender por qué tú tratas a las demás personas como las tratas? Utiliza este instrumento. Utiliza tus casas astrológicas de tu carta natal. Porque magia es hacer posible lo imposible. Todas y todos podemos hacer magia con los pensamientos, con las palabras, con las acciones. Yo soy magia.